Hola, camaradas. El día de hoy les explicaremos unos temas que pueden ser aburridos, pero importantes para comprender. Ahora, para esto, estas tres chavas les explicarán tema por tema. Si tienen dudas, comenten en los comentarios. Entonces, comenzamos. Hola, yo soy Karen y hoy les voy a hablar sobre dos momentos muy importantes de la historia constitucional de México: las 7 leyes constitucionales de 1836 y las bases de la organización política de 1843. Viajemos al siglo XIX. En México, después de la independencia, el país buscaba cómo organizar su constitución y vaya que hubo cambios, ya que en ese contexto, en 1836, se promulgaron las 7 leyes constitucionales, que marcaron el inicio del sistema centralista. Estas leyes dieron más poder al gobierno y limitaron la participación del pueblo. La séptima ley, en especial, establecía cómo podían hacerse las reformas constitucionales. Solo el Supremo Poder Conservador podía aprobarlas o rechazarlas. Las iniciativas podían venir del presidente, los diputados o las juntas departamentales, pero todas debían pasar por un proceso formal. Si las 2/3 partes del Congreso las aprobaban, se publicaban oficialmente. Era un sistema rígido, controlado y con poca participación ciudadana, aunque buscaba estabilidad en una época llena de conflictos. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió la necesidad de hacer cambios. Por eso, tras la reforma de las 7 leyes en 1837, se elaboraron las bases de organización política de la República Mexicana, promulgadas en 1843. Estas bases mantuvieron el centralismo, pero intentaron darle más orden y flexibilidad al proceso de reformas. Ahora, las modificaciones podían hacerse en cualquier momento, con el voto de 2/3 de ambas cámaras, y el Ejecutivo tenía 30 días para hacer observaciones o suspender su publicación. Aunque seguía sin ser un sistema democrático, fue un avance en la organización política del país, buscando equilibrio entre autoridad y legalidad. Tanto las 7 leyes constitucionales como las bases de 1843 reflejaron el esfuerzo de México por encontrar un modelo político estable, combinando el deseo de orden con el sueño de una participación más justa y equilibrada en México. Hola, mi nombre es Florida y yo les voy a hablar de el Acta Constitutiva y reformas de 1847 y la Constitución del 5 de febrero de 1857. Iniciaremos con el Acta Constitutiva y reformas de 1847. Este documento fue inclinado para establecer la posibilidad de reformar tanto el acta misma como la Constitución federal, buscando un equilibrio entre la permanencia y el cambio. El numeral 28 del Acta de 1847 fue claro, ya que mencionaba las reformas que podían realizarse en cualquier tiempo, siempre que fueran acordadas por 2/3 de ambas cámaras y se propusieran en 2 congresos distintos e inmediato. Sin embargo, impuso una limitación clave en su numeral 29, en el cual nos menciona que en ningún caso se podrá alterar los principios que establecen la independencia de la nación, su forma de gobierno republicano, representativo, popular, federal y la división tanto de los poderes generales como de los estados. En esencia, se podría reformar casi todo, excepto los principios torales del Estado mexicano. Ahora, la Constitución del 5 de febrero de 1857 formó un antes y un después. El texto original, en su artículo 125, planteaba un proceso de reforma complejo y profundamente democrático. Para que las reformas fueran parte de la Constitución, se requiere: 1. Un Congreso votado nominalmente por 2/3 partes de sus miembros presentes. 2. El acuerdo de reforma se publica en los periódicos de toda la República 3 meses antes de las elecciones del Congreso inmediato. 3. Los electores, al verificar la elección, manifiestan si estaban conformes. 4. Si había mayoría absoluta, el nuevo Congreso formulaba las reformas. 5. Finalmente, estas se sometían al voto del pueblo en las elecciones inmediatas. Este era un procedimiento exigente, que requería la consulta popular y la validación por 2 congresos, reflejando el espíritu de la votación que debía involucrar a las 2/3 partes de los legisladores. El autor, Ramón Rodríguez, destacaba que la ley de 1857
aleccionada por la experiencia, eliminó los requisitos y formalidades sin sentido, dejando solo lo fundamental, que la reforma fuese comprendida y adoptada por la mayoría del pueblo y de los estados. La reforma nacía del conocimiento y del desprecio público hacia la inestabilidad. El artículo 125 original fue cuestionado. Se argumentó que era demasiado lento y que la consulta popular diluía la democracia representativa al confundir a la ciudadanía con el sistema de representación. La comisión formuló el texto, presentando un nuevo proyecto que, posteriormente, se establecería como el artículo 127 de la Constitución. El maestro Mario de la Cueva señala el cambio más importante: la supresión del requisito de la publicación previa y la interpretación de un segundo Congreso. El nuevo artículo 127 simplificó el proceso requiriendo 1. Voto de 2/3 partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión. 2. Aprobación por la mayoría de las legislaturas de los estados. 3. El Congreso de la Unión haría el cómputo y la declaración. Con esta modificación, la capacidad decisoria pasó a la categoría de Poder Legislativo Federal, haciendo del Congreso un simple proyectista ante la voluntad decisoria de los estados, pero suprimiendo el requisito directo de la voluntad popular inmediata. Ahora, el jurista José María Iglesias sintetizó perfectamente el dilema constitucional. Las buenas constituciones tienen dos características distintivas. 1. La estabilidad y la forma. La estabilidad requiere una ley fija, que no se varíe por un golpe político. La reforma, por su parte, debe ser parcial, lenta y meditada. La conciliación de ambos extremos es la habilidad del legislador. El objeto final de este proceso, en palabras del jurista, es que la Constitución sea siempre acomodada a las exigencias públicas sin que jamás llegue a dejar de existir. Eso sería todo de mi parte. Hola, yo soy Briana y les voy a hablar sobre la Constitución del 5 de febrero de 1917. Y empezamos cuando Venustiano Carranza presenta el proyecto de ley ante el Congreso Constituyente, en el cual proponía reformas a la Constitución de 1857. En ese entonces, las reformas a la Constitución se regulaban en el artículo 131, pero conforme pasó el tiempo, se convirtió en el artículo 135, que actualmente es el que se encuentra en nuestra Constitución. En este artículo nos dice que la Constitución puede modificarse siempre y cuando el Congreso de la Unión lo apruebe con votos de las 2/3 partes de sus miembros, y además si la mayoría de los estados está de acuerdo con estas reformas. El texto fue aprobado casi por unanimidad el 25 de enero de 1917. Y desde entonces solamente ha tenido una reforma, que fue en el año 1966. Sería todo. Gracias. Bye.